última clase. Va a ser nuestra última clase que va a constar de dos partes. Por un lado, nosotros vamos a eh, mirar un poco el trabajo que les di la semana pasada. Vamos a tratar de analizar un poco esos pequeños artículos que escribió la que fue mi profesora. Y después lo que vamos a hacer es otra vez nos vamos a dividir en pequeños grupos, en pequeñas salas, así podemos seguir escuchándonos y podemos seguir compartiendo lo que hemos aprendido en esta noche y en todas estas noches, mejor dicho. ¿Qué va a pasar después? Bueno, nuestro examen final va a ser del estilo de lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, vamos a usar un Google Form, como usé con estos trabajos, y va a haber algunas preguntas que van a ser elegir la mejor respuesta o que van a ser verdadero y falso, y probablemente les pida también una pregunta a desarrollar. Ahora, como va a ser la modalidad de este examen, va a ser domiciliaria. Es decir, yo les voy a dar a ustedes, yo les voy a dar a ustedes un tiempo, les voy a dar aproximadamente 15 días para entregarlo. Si estamos hoy, eh, si hoy es 6 más 15 es muy fácil. Cerca del 21, después yo determino bien la fecha, pero cerca del 21, esa semana, les voy a pedir que entreguen ese parcial o final domiciliario eh, y después, junto con los otros parciales, más con el presentismo de cada uno de ustedes, más los parciales que les fui tomando, con todo eso vamos a armar una nota final para esta materia. Eh, la semana que viene ustedes van a comenzar con administración. Es una materia que digamos, el propósito tiene que ver que ustedes sepan no solamente cómo poder administrarse ustedes y cómo llevar adelante una vida personal, eh, digamos, mesurada y medida, sino también entender cómo manejar las finanzas dentro de una iglesia, cómo, cómo manejar las finanzas dentro del espacio donde nosotros estemos trabajando. Pero eso ya no me va a corresponder a mí, le va a corresponder a la hermana Diega. ¿Mm? Así que ahí ustedes van a, eso es lo que va a pasar el lunes. Y yo no sé si algunos de ustedes ya recibieron la noticia que eh, después lo que ustedes van a hacer el día jueves va a ser Evangelio cuadrangular, es decir, fundamentos cuadrangulares. Van a aprender un poco acerca de la iglesia cuadrangular. Yo sé que algunos de ustedes, si se corta, tiene que ser mi conexión. Eh, Sé que algunos de ustedes la empezaron conmigo, pero no la terminaron, entonces va a ser tiempo de repaso para terminar esa materia, porque nosotros en este Zoom tenemos hermanos que con Evangelio Cuadrangular van a haber terminado el primer año. Entonces, ellos después se van a separar de nosotros porque van a comenzar ya el segundo año de estudios. Van a tener una ceremonia, se les va a entregar un certificado por haber terminado todas las materias de primer año y ellos van a empezar segundo. Y nosotros continuaremos eh, preparándonos en lo que se refiere a las materias de primer año que les falten para ir terminando lo más pronto posible y para poder seguir después con el segundo año. Como siempre les digo a sus directores, es un Tetris el que tenemos que armar porque imagínense que nosotros acá tenemos personas que están por terminar,
personas que casi recién empiezan y personas que están por la mitad también, que están, ya tienen varias materias adentro. Pero estamos más que felices de tener que hacer ese Tetris eh, con la finalidad que cada uno de ustedes pueda estudiar para que cuando ustedes reciban, o si ustedes ya tienen un llamado del Señor, que ese llamado se pueda llevar adelante preparados de la mejor manera posible. Entonces, lo que me gustaría hacer ahora con ustedes es un poco hablar acerca de los artículos que yo les di para leer. Eh, Entiendo que para algunos deben haber sido más difíciles que para otros, o más fáciles, depende de cómo uno lo mire. De todas maneras, eh, es una cosa a la cual nos vamos a tener que ir acostumbrando. Es decir, vamos a tener que empezar a leer textos, y nos ha pasado a todos, hermanos, de leer textos donde quizás no terminamos de entender todo, pero que después, con la explicación del docente, eh, ayuda a que nosotros podamos comprender mejor de qué es lo que estamos hablando. Muchas veces en las facultades, en la universidad, se nos piden que nosotros adelantemos eh, alguna lectura y después, durante la clase, se hace un repaso de lo que se está hablando. Es otra técnica, es otra manera de llevar adelante una clase que obviamente exige de parte del alumno una concentración mayor, porque como tiene que leer algo que nunca ha leído antes para contestar algunas preguntas, bueno, eso exige de parte del alumno una mayor concentración. Con lo cual, cuando nosotros, es decir, yo ahora como docente, lo que hago es miro sus resultados y lo que hago es, eh, ay, esperen que tengo que admitir a alguien que se salió. Ahí está. Una de las cosas que tengo que hacer yo como docente es cuando yo veo cada uno eh, de los resultados de eso que yo les di para hacer, lo tomo con las pinzas necesarias de decir, bueno, este fue una, un primer acercamiento por parte de mis alumnos a un texto sobre el cual tuvieron que responder. Entonces, mi mirada sobre el resultado de ese formulario no puede ser el mismo que mi mirada cuando yo les dé el parcial domiciliario y donde nosotros, habiendo ya, eh, digamos, repasado cada una de estas cosas, bueno, uno tiene un mayor conocimiento. Eso es algo que también como docentes nosotros tenemos que poner en la balanza. Es decir, la nota que se saca un alumno cuando lee un texto por primera vez, un texto que quizás no es un texto fácil o que necesita quizás un poco de trasfondo, bueno, uno tiene que ser más comprensivo con la nota. Así que quédense tranquilos, eh, yo soy comprensiva. Nuestro objetivo y nuestra finalidad es que ustedes estudien y entiendan y sean mejores. No es bochar, como ya se los he dicho en alguna oportunidad. No, no me dedico a bochar alumnos, al contrario, me dedico a ayudarlos a que puedan llevar adelante sus estudios. Y por eso me gustó muchísimo este artículo de La Nación que hablaba, Inés Aguerrondo, que hablaba acerca que si la educación era una inversión o un gasto, porque ella empieza con algo que seguramente cada uno de nosotros hemos vivido en nuestras propias vidas, ¿no? Y que tiene que ver con los cambios. Mucha gente es resistente a los cambios. Cuando vienen los cambios a nuestra vida, nos sentimos incómodos porque decimos, bueno, pero
esta mujer me está mandando a leer algo que yo nunca leí en mi vida y yo me estoy poniendo nervioso y no me gusta. ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué no lo hará de otra manera? ¿Por qué no me explicará el texto antes? Y, y sigue y sigue, porque pasa por todo, uno pasa por estos estadios siempre, ¿no? Entonces, algo importante que ustedes tienen que saber es que cuando ustedes generen cambios, cambios como es este, el de la educación dentro de la iglesia, un cambio dentro de la iglesia, un cambio dentro del liderazgo de la iglesia, todo eso puede llegar a producir resistencia. ¿Por qué? Porque uno piensa, momento, lo que yo viví hasta ahora funcionó. ¿Por qué hay que cambiar? Entonces, lo importante cuando se produce ese cambio es que nosotros tratemos de entender todo antes de tomar una decisión. A eso se refiere la profesora Arredondo. Es decir, hay muchas cosas que se hablan alrededor de los problemas. No, porque esto no lo vamos a poder leer, porque esto es muy difícil, porque yo nunca estudié antes. Y entonces lo que ocurre es que empezamos a decir, nos dio, y uso esto como ejemplo porque, y lo bueno es que yo no estoy viendo las caras de ustedes ahora, estoy usando en este momento el artículo como para guiarme en lo que quiero decirles, ¿no? Entonces yo no veo sus caras, así que no sé a quién le pareció difícil y a quién no, pero quiero usar algo que quizás a nosotros nos toca muy de cerca, ¿no? Eh, y hay muchos mitos, dice ella, alrededor de la educación, que hay mucha gente que no es parte de, digamos, de el equipo que tiene que ver con con la educación, que son mitos que mucha gente cree que son así, pero que en los ambientes académicos, es decir, en los ambientes donde la gente se dedica a estudiar y donde se dedica a realmente tratar de entender los problemas de la educación, no son considerados eh, un mito. Y uno de los que ella presenta en este caso tiene que ver con la calidad de la educación, ¿no? Entonces ella dice, bueno, dice que el argumento que si hay más dinero en el campo educativo, eso garantiza que se mejore la calidad, yo creo que todos nosotros ya tenemos la respuesta. ¿Qué es lo que dijo el artículo acerca de esto? ¿Más plata a mí me garantiza una mejor educación? No, No, no. no, no, no. No es eso, no pasa por ahí la cosa, porque nosotros podríamos tener todo el dinero del mundo, pero eso no garantiza que la educación que reciban nuestros alumnos, en este caso en el ITC, sea la mejor o sea la que más les convenga a cada uno, ¿no? Entonces, hay mucha, pero mucha evidencia que lo que ocurre es que hay como una distinción y hay una relación que no es muy constante entre el dinero que se le pone a la educación y la calidad de los aprendizajes que tienen nuestros alumnos. Es decir, nosotros podríamos tener en este momento todo el dinero para que todos pudieran viajar a algún lugar para tener clases presenciales, pero en realidad eso no garantizaría que la educación fuera buena. ¿Cuál es una de las cosas que plantea Inés Aguerrondo que hacen que eso no sea verdad? ¿Cuál es un problema específico de la educación? Ella habla de la educación que ella conoce, que era la de la provincia de Buenos Aires. ¿Y ella de qué habla? Cuál es una cuestión fundamental que hay que tener en cuenta en la educación? ¿Se acuerdan que menciona ella?
Habló sobre los conocimientos que tienen los profesores, o sea, la capacidad. Exactamente, exactamente, ¿no? Y una de las cosas que ella menciona es que hay un ausentismo muy grande dentro de, digamos, la docencia, y quizás algunos de ustedes la experimentan con hijos, con nietos, con sobrinos, con gente conocida, que muchas veces hay ausentismo de docentes y hay suplentes del suplente. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires es muy común en las escuelas de gestión pública que haya suplente de suplente, y que no necesariamente tiene que ver con una cuestión económica, sino con una cuestión que tiene que ver con el sistema que lamentablemente eh, ocurre y es así, ¿no? Entonces, en realidad, lo que ella dice también es que nadie tiene en claro cuánto habría que gastar en educación. ¿Por qué? Porque hay algunas corrientes que dicen, bueno, si nosotros le damos una computadora a cada chico, eso va a garantizar que cada alumno aprenda. Lo podemos trasladar a la iglesia. Si nosotros pudiésemos lograr que cada hermano dentro de la iglesia tuviese una computadora, algunos podrían llegar a decir, bueno, tenemos la educación cristiana garantizada y eso solucionaría los problemas. Pero lo que la profesora Aguerrondo decía es que en realidad eh, el gasto en la educación es tan grande, tiene tantas aristas diferentes, que es muy difícil de precisar cuánto dinero se necesita. Si yo les preguntara, o si nosotros hiciéramos con sinceridad, juntos acá, un análisis de todo lo que los distintos docentes se tienen que preparar para poder dar cada una de las clases. Y el tiempo que les insume a cada uno de ellos estudiar, prepararse, armar las clases, consultar, buscar libros, dejar de lado algunas cosas para realizar este tipo de cosas. El tiempo que insume también estar frente a un Zoom y todo lo que conlleva estar delante de un Zoom, aquellos que trabajamos, que somos eh, se me fue la palabra, bivocacionales, y todo lo que significa volver del trabajo y tener que sentarse y hacer de cuenta como que nada ha pasado y como que estamos más fresquitos que una lechuga, más todo el gasto que implica tener que preparar la bibliografía, buscar libros, buscar la acreditación, que cada vez estamos más cerca de la acreditación de nuestro instituto teológico, todo eso insume muchísimo tiempo que en muchas ocasiones los alumnos no lo conocen, porque uno no lo ve en la diaria. Entonces, esto que nosotros estamos diciendo acá, que tiene que ver con los gastos que hay en la educación, eh, lo que ella dice es que en comparación, eh, el dinero que se gasta en un alumno eh, es bastante mayor que en otros países, pero que igual, dice ella, no alcanza. Sí, es verdad que hay muchos eh, que dicen que, y ella misma lo dice, que la educación, dice, que tenemos hoy es un gasto que no rinde beneficios, ¿no? Pero que en realidad la educación ayuda a la sociedad. Lo mismo podemos decir dentro de la iglesia. Ustedes saben que hay toda una época
dentro de la historia universal de los pueblos, que se llamó la época del oscurantismo, donde había unos pocos que eran los dueños del conocimiento y donde había muchos que no sabían leer, que no sabían escribir, que no sabían expresarse, que no sabían nada de nada. Entonces, ¿en qué nos ayuda la educación? La educación nos ayuda a que nosotros seamos mejores personas, a que nosotros seamos mejores cristianos. Si yo traspolo esto que estuvimos leyendo a lo que nosotros podemos aprender dentro de la iglesia, lo que nosotros podemos decir, y es en lo que nosotros creemos. Y yo, además, me atrevo a decir que ustedes también lo creen. Porque si no, no estarían acá. Si para ustedes la educación no fuera importante, ustedes no estarían acá, no pasarían tiempo con nosotros. Pero en realidad ustedes se dan cuenta que lo más que ustedes conozcan la Biblia, lo menos van a ser arrastrados por doctrinas erróneas que de a poco se están tratando de infiltrar ya en nuestras iglesias para hacernos creer algunas cosas que en realidad no están eh, acordes con lo que las escrituras nos dicen a nosotros. Y después, eh, otra cosa el otro artículo, que también es un artículo muy interesante, que tiene que ver con también es una realidad muy, pero muy argentina, ¿no? Que nosotros estamos dentro de escuelas que la mayor parte hablando de, digamos, en realidad de las escuelas de gestión pública y algunas de gestión privada, es que nosotros estamos en edificios del siglo XIX con profesores que nos formamos en el siglo XX, pero que ya tenemos alumnos que son nativos digitales y que son parte del siglo XXI. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder aunar todo eso y entender todo eso y convertirnos nosotros en los mejores docentes posibles en una situación como la que estamos viviendo eh, en estos tiempos? La realidad es que la profesora Aguerrondo decía que en muchas escuelas, lamentablemente, lo que se hace es enseñar cosas que ya no tienen sentido. ¿Mm? Y les habrá pasado a ustedes que algunas cosas que tienen que estudiar sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, los hijos de sus amigos, uno a veces se pregunta, pero ¿para qué se aprende eso si en realidad eso no les va a servir en la vida? Es decir, antes terminar la secundaria era suficiente para garantizar un buen trabajo. Hoy en día, la secundaria no nos garantiza un buen trabajo. Necesitamos prepararnos con mayor profundidad y con mayor especificidad para poder llegar a un trabajo que realmente sea un trabajo que nos ayude en este tiempo. Para aquellos que tengan interés y que quieran estudiar un poco más, no es parte de lo que tenemos que hacer, pero la ley 1420 fue una ley que fue promulgada, eh, que fue una ley en su momento maravillosa porque ayudó a formar a esta nación a través de la educación. Es decir, se decidió que la educación iba a ser gratuita, la educación no iba a ser religiosa y que la educación iba a ser para todo aquel que quisiera estudiar. De hecho, aún hoy en día es obligatorio que cada padre envíe a sus hijos a las escuelas. Y si no lo hacen, eh, hasta pueden ir digamos, con personal policial para obligar a los padres a traer a sus hijos a la escuela, ¿no? Ahora, eh,
y después habla de un tema que es sumamente controversial, sumamente de estos tiempos y que tiene que ver con la inclusión. ¿M? Ahora, la inclusión de la que habla la profesora Aguerrondo tiene más que ver con que todos tienen que tener la oportunidad de estudiar, ¿no? El Instituto Teológico es así, es un instituto inclusivo. Nosotros nos vamos a encargar de ayudar a todos aquellos que tengan mayores dificultades para poder pasar algunas materias, para que verdaderamente ellos puedan comprender la materia y pasar el examen. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos interesa tener alumnos en los que todos se saquen 10, sino que nosotros queremos tener cohortes de alumnos que realmente puedan comprender las escrituras y que puedan llevar adelante eh, eh, el llamado que Dios ha puesto en sus vidas de la manera más apropiada posible. Es decir, que para el Instituto Teológico, garantizar el conocimiento del alumno es para nosotros una prioridad. Mi prioridad no es que yo dé una buena clase o que yo les comparta lo último en pedagogía, sino que lo que yo tengo detrás es decir, bueno, yo ahora eh, me estoy preparando para ayudarles a entender que hay distintas maneras de abordar la enseñanza de un tema para que todos aquellos que formen parte de nuestras congregaciones, de nuestros grupos de discipulado, que formen parte de nuestras iglesias o de nuestros grupos dentro de las iglesias, también puedan aprender y que nosotros podamos garantizar que ellos salgan. La profesora Guerrondo dice para salir del círculo vicioso de la pobreza. Para nosotros, en el Instituto Teológico, sería algo así como decir, para salir, perdón, del círculo vicioso de la pobreza bíblica. Es decir, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que cuando ustedes salgan de cada una de nuestras clases, se lleven de parte de nosotros un mayor conocimiento centrado en las escrituras para que de esa manera ustedes puedan ser mejores siervos del Señor en el lugar a donde nosotros estemos, ¿no? Entonces, ella también habla que esto es algo que, por lo cual nosotros tenemos que tomar conciencia como cristianos, agrego yo, y que hay algo que conlleva para mejorar la calidad educativa y que sí tiene que ver con los docentes, sí tiene que ver con la preparación docente, sí tiene que ver con aquellos que impartimos ese conocimiento. Por eso es que nosotros decimos que es sumamente importante que como docentes nosotros estemos preparados. Y a veces uno está preparado para la respuesta que tiene un alumno y puede ser que a veces uno no esté preparado para la respuesta, pero que por lo menos nosotros tratemos de evacuar la mayor cantidad de preguntas posibles y aquello que no sepamos, que nosotros podamos buscar la respuesta para poder traerlas. Es decir, hay muchos cristianos que hasta este momento quizás no tenían todas las respuestas a sus preguntas o no sabían cómo responderles a otros porque quizás no tenían un trasfondo educativo que los apoyara y que los ayudara a buscar en las escrituras las respuestas que ellos necesitaban. Ahora, ¿qué es lo que decimos nosotros? Nosotros decimos que nosotros tenemos que prepararnos para ustedes. Nosotros, es nuestra responsabilidad para ayudarlos a ustedes, a que ustedes sean
líderes mejores que nosotros, para que realmente ustedes puedan ser los mejores maestros, los mejores evangelistas, los mejores pastores, los mejores consejeros, los mejores de todo. Pero para eso hay que prepararse. Y ahí es donde nosotros estamos mirando lo que nosotros tenemos que hacer como estudiantes, pero a su vez, fíjense ustedes eh, qué delicada es esta materia, porque a su vez, a través de esta materia, ustedes también nos están mirando o están empezando mirarnos a nosotros con otros ojos, con un ojo más crítico, pero en el buen sentido de la palabra. Es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Me está explicando? ¿No me está explicando? ¿Hay un trasfondo bíblico en esta materia? ¿No hay trasfondo bíblico? ¿Por qué trae a colación estas cosas? ¿Por qué tenemos que hablar de Inés Aguerrondo y no hablamos de Jesús? Hemos hablado mucho de Jesús. Pasamos 3 clases hablando acerca de Jesús y de la manera en que él hizo las cosas. Pero también en esta tierra hay otra gente que ha aprendido otras cosas que también puede enseñarnos. Si yo en esta noche le pidiera, y la uso a María porque sé que ella es abogada, así que María te uso como ejemplo, si nosotros tuviésemos que entender algo sobre la ley argentina, en el ámbito específico, María, ¿cuál es tu área de expertise dentro de la abogacía o de las leyes? ¿A qué te dedicas? Hago familia y tierras, Familia y derechos tierra. reales. Perfecto. Entonces, supónganse, no lo vamos a hacer porque no le vamos a pedir un favor a María, pero ¿cómo sabe María las cuestiones de familia? ¿Cómo sabe lo que pasa? Me imagino que tiene que ver con testamentos y con cesión de tierras y un montón de cosas. ¿Cómo sabe ella sobre las leyes? Ah, las aprendió ahí porque sí, de alguna manera, no, hermanos. Se sentó sobre una silla, se Porque aprendió el estudió. código, exactamente, la constitución, aprendió el código penal, el código civil y todo lo que aprendió además, porque eh, todo lo que tuvo que aprender de sus docentes para así poder ser una buena abogada. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que afuera de la iglesia también hay gente que ha estudiado y también hay gente que nos puede dar a nosotros herramientas que nos pueden servir. Es decir, una cosa es que yo le diga a alguien, muy bien, excelente, felicitado por el trabajo que hiciste. Y otra cosa es decirle, bueno, realmente en la clase que preparaste, bueno, me gustó mucho el tema, porque es un tema que pocas veces se aborda dentro de la iglesia cristiana. La verdad que me gustó este enfoque que le diste a esta pregunta abierta o a esta pregunta cerrada. Eh, Te sugiero que quizás la próxima vez que des esta materia, que busques en el libro de Timoteo, a ver cuál es el consejo que Pablo le da a Timoteo para elevar tu clase. Entonces, fíjense ustedes, de algo tan básico como decir, muy bien 10, excelente, felicitado, lo que yo hice fue aplicar con ella que La vamos, valoración, eso mismo, la escalera, ¿se acuerdan? De la retroalimentación. retroalimentación. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hice? Le estoy dando otra cosa. Le estoy dando al alumno algunas cosas muy interesantes. La primera, que leí su trabajo, o lo escuché. La segunda, que lo conozco. La tercera, que tengo sugerencias para darle para que su trabajo sea aún mejor. Y esa escalera de retroalimentación, bueno, no viene de Flow, porque yo no la inventé. ¿Se acuerdan quién la inventó? ¿Cómo se llamaba el señor que la inventó? Daniel Wilson. Sí, exactamente, Daniel Wilson. ¿Y a dónde estudió Daniel Wilson? En Harvard. ¿Se En dan Harvard. cuenta? ¿Se dan cuenta que ustedes están aplicando eh,
cuestiones que se aplican en los ámbitos educativos alrededor del mundo y ustedes mismos los pueden aplicar dentro de sus iglesias y ustedes van a ver que la respuesta de sus alumnos es mucho más cálida al comentario que ustedes puedan hacer porque tiene esa retroalimentación y porque tiene esa mirada más humana. ¿Mm? Que es un poco, si nosotros volvemos a Jesús y si volvemos a lo que Jesús hizo y si volvemos al tipo de preguntas que hizo Jesús y a la forma en que Jesús se acercaba y hablaba con aquellas personas que estaban alrededor de él, y bueno, en cierta manera hay conexión, porque cuando nosotros hacemos una pregunta abierta, como muchas de las preguntas que hizo Jesús, lo que nosotros estamos haciendo es darle la oportunidad al alumno a que nos comparta aquello que ya sabe. ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, si ha habido un propósito fundamental detrás de esta materia, por lo pronto es tratar de abrirles las mentes, tratar que ustedes vean que es mucho más que agarrar la lección del libro de Cook o del libro de discipulado de X o de Y, sino que es tratar de apropiarse de aquello que uno quiere enseñar y de enseñarlo con la pasión como si fuera la primera vez. Y hacerlo como si de eso dependieran nuestras vidas. Porque en parte es así, en parte es así. Su crecimiento, el éxito en su ministerio en parte va a depender de cómo nosotros compartamos con ustedes las verdades bíblicas y cómo compartamos con ustedes las distintas cosas que nosotros aprendemos. Entonces, un poco la idea de estirarlos un poco. Yo lo sé, yo sé que quizás para algunos deben estar enojados conmigo, diciendo, me dio algo muy difícil para leer, pero compréndanme, si yo les sigo dando, mi mamá me ama, mi mamá me mima, como me enseñaron a mí cuando yo estaba en primer grado, no aprendemos. Hay que tener la suficiente, ustedes tienen que tener la suficiente confianza en mí como para que ustedes sepan que yo no les voy a dar nada que ustedes no puedan abordar, pero que también va a requerir de ustedes un compromiso y una dedicación mayor que cuando alguien les decía, Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para ti, por ejemplo. Entonces, hoy, que era, digamos, la primera frase que nos enseñaban cuando yo hice evangelismo en el Instituto Bíblico, cuando yo era joven, cuando tenía 20 y pico de años, en evangelismo la primera frase que te enseñaban era esa: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para vos. Y si yo le pregunto a cualquiera de los chicos jóvenes que está acá, a cualquiera, anda a decirle a un desconocido hoy en día, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Te van a escuchar? Sean sinceros. ¿Los van a escuchar? Nadie me está contestando, nadie me está haciendo con el dedito así o así. ¿Los van a escuchar si lo dicen así? Hubo una No, época en pastora, que, no. no, claro, van a pensar que estamos todos locos, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, con las nuevas generaciones, tenemos que encontrar la manera de llevarles el Evangelio, claro que sí, pero de ser más astutos y tratar de usar todo lo que está a nuestro alcance para que eso realmente para que, digamos, las verdades de Cristo puedan llegar a ellos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer?
Profe, ¿y entonces qué le decimos a los jóvenes de hoy en día para llegar a ellos en vez de decirles eso? ¿Qué le podríamos Bueno, decir? decir, mira, Arrepentirse vas al infierno. no, pero ¿sabés lo que pasa? A veces tenemos frases hechas nosotros. Como cristianos, nosotros tenemos eh, muchas frases que nosotros usamos dentro de las iglesias y que no usamos fuera de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, las muletillas típicas. No, porque, bueno, gracias a Dios por este día, amén. Y bueno, y vamos a leer este versículo. Pueden abrir sus Biblias, amén. ¿Han escuchado a personas que hacen eso? Y quizás algunos de ustedes han dicho eso. Ahora, a veces lo que tenemos que entender, y no quiero ofender a nadie, pero quiero que nosotros entendamos, nosotros tenemos que ser auténticos delante de la gente. Y no es que yo voy a hacer de una manera dentro de la iglesia y voy a hacer de otra manera fuera de la iglesia, sino que yo tengo que ser dentro y fuera de la iglesia igual. Y tengo que hablar de la misma manera. Ahora, hay algo que habla más que las palabras, y es la vida. Y es la vida. Es decir, la gente está harta de las palabras, harta, harta. Y este país en particular tiene, está harto de escuchar a gente que le dice cosas, le dicen cosas, que después terminan siendo mentiras. ¿Por qué? Porque uno les dice cosas, pero después cuando uno actúa, eh, hace otras cosas. Entonces, ¿cómo acercarse? Bueno, como te acercarías a cualquier chico o cualquier chica, es decir, es muy difícil que tu conversación empiece quizás porque Dios te ama y tiene un plan maravilloso para vos, que es verdad y que en algún momento se lo vas a decir, pero que ese no va a ser el principio de tu conversación. Tu conversación tiene que ver con escuchar al chico o a la chica, tiene que ver o al hombre o a la mujer, tiene que ver con escuchar atentamente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos tan listos para decir lo que nos hemos eh, preparado para decir que no escuchamos con atención lo que las personas nos están diciendo. Entonces, tenemos que escuchar con mucha atención. Y una vez que nosotros escuchamos con mucha atención, pedirle al Espíritu Santo que nos dirija para ver de qué manera tenemos que hablar con esa persona en ese momento. Y Dios se va a encargar de darnos las palabras. Puede ser que sea que Dios te ama y que vos en algún momento le tengas que decir a alguien que está cerca tuyo que Dios te ama, no importa cómo vos estés. ¿Pero por qué? Porque anteriormente, probablemente, esa persona haya abierto su corazón y te haya compartido que tiene problemas con su autoestima, que no cree que puede llegar a nada, y entonces ahí es donde uno puede empezar a decir cosas como, bueno, pero sabés que la Biblia nos dice que Dios te ama y te amó tanto que dio a su hijo, pero eso tiene que ver con la conversación, tiene que ser algo, algo muy espontáneo y natural y que tiene que ver con escuchar lo que nos están diciendo a nosotros, no ir con un discurso prehecho para cumplir, sino que ir con una vida, con un ejemplo. Y la verdad es que cuando uno realmente va con un ejemplo, y con un ejemplo que tiene que ver con lo pequeño o lo grande, la gente se da cuenta y quiere saber cómo es uno y por qué uno es como es, ¿no? Más que tratar de decir lo que los otros tienen que hacer. No sé si es Oscar, Claudia o Agostina. ¿Quién va a hablar? Claudia. Bien, Yo, Claudia. digo, estaba como escuchándote y yo digo, nosotros los cristianos tenemos que ejercitar el arte de escuchar, porque cuando vos empezás a entablar una conversación con alguien, yo digo, nosotros los cristianos tenemos eso, ejercitamos el oído y entonces la persona, cuando empezás a charlar, vos vas a ver si está bien, está mal, y eso te va a dar para que uno pueda presentarle al Señor. Eso sería una forma de evangelizar y digo, es rápido.
ahí está la cuestión, digo, el arte de escuchar, que los cristianos lo tenemos que ejercitar. Porque muchas veces, como decís vos, sí, tenemos las muletillas, tenemos, porque yo digo, donde entramos salimos bendiciones, como que ya todos se dan cuenta enseguida que somos cristianos, por ya nuestra forma de ser. Pero lo importante es que cuando nosotros tenemos eso que ejercitamos, de escuchar, ese arte de escuchar que nos regala el Señor, ahí nos da pie para que también podamos invitarlo y conocer al Señor. Crisa, no sé si esa fue una respuesta que te satisfizo o no. Sí, 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 muchas gracias. Por favor, ¿alguien más que quiera agregar algo? Pastora, ¿Puedo preguntar? Ah, Sí. A ver, no sé quién no fue sé quién. primero. bueno, voy a comentar algo con respecto a lo que estaba diciendo. El año pasado, en invierno, tuvimos la idea de salir a repartir café a las 6 de la mañana. Yo vivo a la vuelta de un hospital, ¿no? Y la verdad que nunca me había dado cuenta, viviendo acá hace 7 años, que estaba el hospital ahí, que la necesidad está ahí. Y bueno, el año pasado tuvimos la idea de salir a evangelizar repartiendo café a las 6 en pleno invierno, hace mucho frío, y bueno, y yo con otras compañeras más, con otras hermanas más, fuimos a repartir café. Y coincido con lo que decía la hermana recién anterior, que la gente lo que necesita en la calle es que escuchemos, porque como ella dice, nosotros podemos ver qué situación está, si está bien, si se encuentra mal, y recuerdo que nosotros salimos a las 6 de la mañana a repartir café y a la gente no le interesaba que fueran las 6 de la mañana. Sin embargo, se quedaban y nos contaban si estaban bien, si estaban mal, si estaban pasando alguna situación difícil. Y fue esa una forma de salir a evangelizar para nosotros, ¿no? De repartir el café gratis sin cobrarle nada. Y recuerdo que esa semana nosotros tuvimos 15 almas nuevas en la iglesia, por el solo hecho de escuchar nada más. Y también la otra que también implementamos es que a veces la gente necesita que la abracen también. Necesita que la escuchen y poder darle un abrazo, porque hay gente que está pasando situaciones muy complicadas y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Y pienso yo, quería acotar, ¿no?, a lo que estaba diciendo la hermana recién, coincido totalmente con ella, que hay que escuchar a la gente. Cuando uno sale a evangelizar, hay que escucharla, y si usted ve que en algún momento esa persona se pone mal, también tener la posibilidad de darle un abrazo y contenerlo, ¿no? Y mostrarle que dentro del camino del Señor hay una vida distinta a la que ella lleva. Eso era lo que quería compartir. Gracias. ¿Había alguien más que tenía algo para decir? No sé quién. A ver. María. María, te oigo. Bien, yo me quedé fuera de lo que comentaban los hermanos, que es muy importante esto, yo digo que es predicar más con el ejemplo que con palabras, ¿no? Fuera de esto, yo me quedé en el segundo artículo que vos nos mandaste, porque ahí le erré en la última pregunta, cuando hablaba de gasto o inversión en la educación. Y yo dije como que sí, a mí me respondía diciendo que es mejor una buena inversión, ¿no es cierto?, en la educación. Cuando yo contesté mal, por eso me quedé ahí. Pero lo veo, por ejemplo, en las iglesias, bueno, en los templos, en las iglesias, hay muchas veces poca inversión en lo que es la educación de nosotros mismos. Y a veces nos vamos a enfrentar a personas que tienen mucha educación y no podemos entablar a veces una conversación. Me gustó mucho lo que compartiste de Wilson, bueno, de los pensadores de Harvard, porque nosotros tenemos que estar educados y preparados, porque no es como vos decís, yo me crié en la iglesia y hace 30, 40 años atrás era otra cosa, hoy están llegando otras clases de personas a las iglesias. Entonces, por eso es muy buena esta materia de pedagogía, porque nos enseña a enseñar, valga la redundancia. Sí, sí, y hay una cosa importante también que ocurrió hace muchos años, pero bueno, que nosotros estamos bastante alejados de eso, gracias a Dios, que era sacado de contexto, decían que la letra mataba el espíritu y que no tenía nada que ver con nada. Sí tenemos que estar preparados. Es decir, Dios nos va a usar en el lugar en que estamos de la manera en que somos, porque eso es así. Pero los que tengan oportunidades de estudiar,
los que estén estudiando carreras universitarias, carreras terciarias, esos espacios también necesitan del Señor, también necesitan que la gente ahí también necesita conocer al Señor. Y uno evangeliza a gente que tiene más preparación de una manera diferente, porque hay que ir con argumentos, hay que ir con una preparación mayor. Y eso se logra si uno está a la altura de las circunstancias. Es verdad también que Dios ha usado a personas sencillas para llegar a lugares muy altos. Nadie está diciendo que no. Es decir, Dios usa a quien quiere como Él quiere. Pero aquellos que hemos tenido la oportunidad de estudiar y la oportunidad de prepararnos, tenemos que utilizar esa preparación que nosotros tenemos, eh, digamos, educativa, para después ponerla al servicio del Señor. Es decir, uno a veces piensa que lo que uno hace no sirve para nada, o para qué habré hecho esto si no me sirve, pero en realidad todo lo que nosotros hacemos, lo que hace, nos abre el pensamiento, nos hace esforzarnos aún más y además nos ayuda a alcanzar a personas que quizás no van a ser alcanzadas de otra manera que no sea a través de argumentos. Y más en estos tiempos. Es decir, la juventud hoy en día, los millennials, les gusta saber las razones de todo. No son como nosotros. ¿No? A nosotros nos decían, Dios te ama, y nosotros sabíamos que Dios nos amaba. Ellos van a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Dios me ama? ¿Por qué entregó a su Hijo? Y tenemos que estar listos y preparados para las respuestas que ellos tengan. Entonces, animo siempre a estudiar y bueno, y gracias a Dios por este tiempo. Y mi conexión está inestable. Así que, ¿qué les parece? Hacemos un recreíto de 10 minutos, de 20:54 hasta 21:04. ¿Les parece? Y nos volvemos a juntar. Gracias. Bueno, Bueno, hermana. Tienen el micrófono prendido. Sí.
Bueno, vamos a ir volviendo ya. Pastora, yo le Sí. quería comentar algo con respecto al trabajo. ¿Se escucha? ¿Sí? Cuando yo marqué la anteúltima, la marqué correcta, después cuando vi el resultado me la marcó incorrecta. No sé si Bueno, a alguien le pasó igual para no ser la única, por ahí a alguien le pasó. puede ser. Todos nos podemos equivocar. Yo la primera. Sí, a mí me pasó algo también. Sí, sí. Bueno, no se preocupen, no lo sé. Una, pero Está, porque después, o sea, los anteriores bien, o sea, los trabajos de la otra materia que son con el mismo programa igual, sí. pero no sé, ¿habrá apretado mal o se No, marcó no. sola? A veces puede pasar que a mí se me haya pasado porque yo los preparo y cuando los hago la copia del anterior, pero pongo las nuevas preguntas y los nuevos artículos y demás. Lo que puede haber pasado es que se me haya pasado a mí algo que era verdadero, era falso o viceversa. Cambié la pregunta y no cambié el resultado. Pero eso es algo que yo lo miro, así que quédense tranquilos. Eso no, cuando yo lo revea y vea, esa es una de las cosas también importantes. Cuando uno toma algún tipo de prueba o algo y uno ve que determinada respuesta, la gran mayoría la tiene mal, lo que uno tiene que hacer es rever y para ver exactamente qué fue lo que pasó. Porque si la mayoría se equivocó, es porque ha habido un error por parte del docente. Así que quédense tranquilos en ese sentido. ¿Mm? Bien, vamos a ir a la segunda parte de nuestra clase. Lo que hice fue darles la posibilidad de entrar a distintas salas. Hay 7 salas diferentes. Hoy somos 38. Más o menos serían 5 por sala, 5 personas por sala. Aquellos que sean grupos más grandes, que no haya 5, que por ahí haya, no sé, la iglesia de Capilla y quizás 2 personas más. Así hay más oportunidad de charlar. ¿Eh? Y si después vemos que hay muchos grupos, perdón, que hay muchas personas en un grupo, yo puedo abrir otro grupo, ¿sí? Así que, bueno, vayan uniéndose a ver quiénes son los primeros valientes que se unen. ¿Cuántos minutos podemos hablar, pastora? Por persona, y no sé, 3, y que alguien lleve el control, así todos pueden hablar. Bien. ¿Se van a unir o no? Sí. Ahí está, algunos se están uniendo, bien. Ay, ¿cómo hacemos? A ver, tiene que haber en algún lugar que le diga que yo lo estoy invitando a unirse a una sala. Muy bien, están pudiendo más y ¿Y más. elegimos nosotros a qué sala entrar? Sí, esta vez sí. Traten de estar con gente que no estuvieron antes. Hola, nosotros no nos aparece la invitación, cómo poder unirnos. Sí, debería. ¿Quién es nosotros? A ver. Aceptar, por señor. Aceptar, sí, sí. Hola, chicos.
A mí no me sale nada. Ah, ¿A quién no le sale nada? hola, Fe. A mí. Acá, Capilla del Señor, donde estamos el Sí, grupo. pero ¿saben qué? No me digan a mí, porque tengo 20 mí. Díganme el nombre, porfa. A mí acá, Carolina, no. me sale nada, A pastora. ver, Carolina. A ver, la vamos a mandar a Carolina a... A Capilla del Señor, al Ahí, grupo. ahí voy, ahí voy. Carolina va a ir al 6. Gracias. Pastora, a Oscar, Claudia y Agostina también mándenos a un grupo porque no podemos. Bueno, ahí voy. A ver. Vamos a ir a Oscar. Oscar, Claudia, los voy a mandar a la... Perdón, pero siempre me pasa lo mismo. Quiero entrar a una sala y me voy del Zoom, se me cierra el Zoom. Sí, probablemente eso tiene que ver más que nada con... A ver, esperen un minutito que estoy tratando de... Salí del todo yo. A ver, quiero... ¿Qué está pasando acá? A ver. A ver. A mí tampoco me aparece. Bueno, los voy a ir pasando yo. Ahí. Acá en el grupo de Capilla todavía no pudimos entrar en ningún Bueno, grupo. ahora voy. Denme un minutito. Estamos en una tabla. Bueno, ahora los uno. Esperen. Ahí está. A ver. La tuve como profesora, la conozco. Sí, sí. Que voy a... Ahí está. No importa dónde estemos, siempre somos alumnos y nos comportamos como alumnos. Es muy gracioso verlo. ¿Por qué? Y porque hay gente que se ríe, porque hay gente que no le sale bien, hay gente que le pasó que estaba en un grupo y como conocía a todos, agarró y se fue a otro grupo. Es muy típico del estudiante y en verdad lo que nos hace ver es que en realidad todos los estudiantes, no importa la edad que tengan, siempre se comportan de la misma manera. Eso por un lado. Por otro lado, también esto de, bueno, estoy con gente que no conozco y entonces, bueno, me cohíbo y no hablo. O estoy con gente que no conozco y hablo un montón porque, bueno, porque me pasa. ¿Qué otras cosas pasan en los grupos de estudio? Che, no nos vino a ver la profesora, no llegué, porque ya tenía algunos que ya estaban en la sala principal y dije, bueno, no, los traigo a todos a la sala principal. Y sí, la verdad es que no los terminé de escuchar a todos. De todas maneras,
todo esto hace a la vida escolar, a la vida estudiantil, y todo esto suma. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de crear de una pequeña manera es tratar de imitar lo que pasa en una clase verdadera. Si nosotros seremos acá alrededor de 60 personas que estamos, ¿no? Porque hay 30 y pico de espacios de camaritas, pero en realidad en algunos lugares hay más gente. Entonces, el dividirnos en sala lo que nos permite es que empiece a haber interacción entre los alumnos para que los alumnos se conozcan, para que conozcan otros estilos. No todos hablamos ni todos nos preparamos de la misma manera, entonces uno siempre está pudiendo aprender del otro. También un poco para desinhibirnos, porque a veces el hablar delante de 60 personas no es lo mismo que hablar delante de 5 o 6 o en su defecto 10 personas, ¿no? Como para ir rompiendo ciertos hielos que siempre existen entre todos, ¿no? Porque, bueno, no todos nacemos con la capacidad de ser súper simpáticos y de poder llegar a las personas de la misma manera, ¿no? A veces uno es más reservado y no sabe cómo hacerlo. Entonces, estos grupos pequeños ayudan mucho a esas discusiones, así que aprovechen este recurso porque realmente es un recurso muy, pero muy bueno. Les cuento entonces ahora un poco cómo estoy pensando el examen final. Lo que yo estoy pensando, como les dije, les voy a dar 15 días para poder terminarlo. Va a tener algunas preguntas basadas en alguno de los textos que ya les di, pero otras preguntas, no las mismas. O quizá la misma pregunta, pero escrita de otra manera. Después, obviamente que voy a incluir algo acerca de las preguntas de Jesús. En mis devocionales diarios, en este mes y medio, he recolectado en la lectura diaria muchas preguntas de Jesús. Así que va a haber varias preguntas que seguramente van a aparecer en el cuestionario y donde, bueno, les haré alguna pregunta específica, que puede ser si es abierta o cerrada, o qué tipo de pregunta hizo Jesús, o qué les sugiere esa pregunta, porque también quiero escuchar un poco de ustedes. Uy, esperen. Ahí está, ahí se me mejoró la conexión. Entonces, un poco es tratar también de escucharlos y de escuchar sus opiniones y de escuchar cómo redactan una respuesta basado en lo que saben, pero también dando su propia opinión. Esto se presta, esta materia se presta para esto porque no es una materia específicamente bíblica. Entonces yo les puedo pedir su opinión y si su opinión está bien fundamentada, es muy difícil que esté equivocada. Diferente sería que yo les pidiese alguna opinión sobre un texto bíblico en particular, porque ahí ustedes sí se tendrían que ceñir a otras cosas que ustedes no conocen, que son, por ejemplo, la hermenéutica, que es una ciencia que nos ayuda a comprender las escrituras. Eso no se los voy a pedir ahora. Entonces, a veces, en una materia como pedagogía, las opiniones van a ser válidas. Y seguramente lo que también les voy a pedir que incluyan es una de las clases que prepararon. Es decir, ustedes prepararon 4 clases. Entonces, pueden elegir una de esas clases y hacer también, como les dije, un objetivo, algunos puntos fundamentales y después una conclusión. Y alguna pregunta abierta y alguna pregunta cerrada. Sí les voy a pedir algo, porque noté algo que yo no les dije y que es importante que ustedes lo tengan en cuenta y que lo empiecen a comprender.
Cuando uno está dando una enseñanza, esa enseñanza tiene que estar basada en las escrituras. Entonces, es preferible hacerla lo menos autorreferencial posible. Es decir, tiene que ser una enseñanza de las escrituras basado en lo que las escrituras dicen, ¿sí? No tanto en lo que me pasó a mí con esas escrituras, ¿sí? ¿Se entiende? No es que eso está mal, no estoy diciendo que está mal. Lo que les estoy pidiendo es que traten de ser lo más concisos y precisos posibles con la historia que elijan y con los puntos que quieran tratar de esa historia. La parte autorreferencial, tanto en una predicación como en una enseñanza, pueden llegar a ser, digamos, formas en que nosotros usamos para reforzar alguna verdad bíblica. Pero prefiero que para el examen final, cuando ustedes hablen acerca de un texto bíblico, que traten de no ser autorreferenciales. ¿Me entienden cuando les digo no ser autorreferenciales, no? Es decir, no cuenten su testimonio, ¿sí? Simplemente cíñanse a lo que la Biblia dice y a lo que la Biblia enseña. Si puede ser. Si no les molesta, se los agradecería porque así yo puedo ver una profundidad mayor en lo que ustedes me quieran decir. ¿Y por qué pasa esto? Porque a veces nosotros, y es normal, no estoy juzgando a nadie que lo haya hecho. Lo que pasa es que quiero dar un paso más, ¿sí? Les estoy haciendo dar un paso más. Muchas veces uno se queda con aquellas porciones bíblicas y aquellos textos bíblicos que están ligados a nosotros porque tienen hay alguna razón muy personal que nos liga a determinados textos, porque ocurrieron algunas cosas muy importantes en nuestras vidas. La realidad es que si nosotros vamos a ser maestros, a veces vamos a tener que enseñar sobre historias sobre las cuales mucho no vamos a poder ser autorreferenciales. Entonces, tenemos que poder tratar de sacar de la historia la verdad bíblica que se está enseñando en esa historia sin tener quizás un testimonio propio, qué sé yo. Si tomamos la historia de la samaritana al lado del pozo, y no creo que entre nosotros haya muchos que hayan tenido muchos maridos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, tratemos como de separarnos de eso y enseñar la verdad bíblica sin ese agregado, ¿sí? Está bien lo que hicieron hoy, está perfecto. Por favor, no lo tomen como, uy, me escuchó a mí y por eso lo está diciendo. No. Lo escuché esta vez, lo escuché la vez anterior, lo escuché la vez anterior y me olvidaba de hacerles esa pequeña aclaración. Entonces, para el examen final, recuerden, no hacerlo autorreferencial, sino que tomar un texto bíblico sobre el cual tengan que enseñar algo y que esa verdad bíblica o esas verdades bíblicas aparezcan en el texto y que ese sea el punteo. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces, vuelvo y digo. Perdón, ¿tenemos que hacer un video o hacer...? No. No. Simplemente les voy a pedir la clase descripta en papel. Se los voy a pedir para que lo incluyan en el formulario. Estaría buenísimo hacer un video. Déjenme pensarlo. No sé, por ahí eso sería mejor. Entonces no sería nada oral, entonces. No sé, lo voy a pensar, Anita. Lo voy a pensar. ¿No tendríamos oral entonces, profe?
Lo voy a pensar, Ana, lo voy a pensar. Lo voy a pensar, porque por ahí eso también estaría bueno. Pero tampoco va a ser una parte fundamental de la nota. Esta materia es más teórica que práctica, pero bueno, si hago algo práctico va a ser muy chiquitito, muy, pero muy chiquitito, porque si no, imagínense, tengo para escuchar bastante. A 2 minutos por persona ya son 120 minutos, son un montón de minutos. Pero lo voy a pensar, lo voy a pensar. Entonces, repaso todo lo que va a aparecer en ese formulario. Quizás va a aparecer que incluyan algo práctico. Vamos a ver, algún videíto. Ese es quizás. Pero después sí o sí tiene que estar escrita la clase para incluirla en el formulario. Va a haber algunas preguntas sobre todo lo que hemos hecho en clase. Y, ¿qué era lo otro? Y bueno, va a haber preguntas de verdadero o falso y alguna pregunta de opinión. Alguna pregunta donde, no sé, yo tire alguna frase que hayamos mencionado en estas semanas y que ustedes me digan si es verdadero o falso, por qué sí, por qué no, algo así, como para también me echar un poco más de opinión. ¿Alguna pregunta? Como justificar la respuesta. Claro, es como justificar la respuesta, pero también permitiéndoles a ustedes decir, bueno, si ustedes piensan, no sé, tiro cualquiera, que hacer pequeños grupos no es la mejor manera de aprender, bueno, si ustedes lo justifican correctamente, aunque yo no esté de acuerdo, se las voy a dar por buena. ¿Se entiende? Es decir, acá la justificación, como no va a ser una justificación bíblica, sino que tiene que ver con formas de enseñar y estilos de enseñar y estilos de aprender, les doy la libertad, si ustedes lo justifican correctamente, de disentir conmigo, porque hay diferentes estilos y formas de hacer las cosas en lo que se refiere a la enseñanza. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Ya no nos volveríamos a ver entonces? No en esta materia, pero quizás en otras sí. Quizás en otras sí. Y tengo un pedido, un llamado a la solidaridad. Por favor, no lo maten al pastor Gustavo. Acuérdense que el pastor Gustavo Varas lo único que hace no es mandar mensajes míos. Tiene una vida, tiene un trabajo, se le escapó. Así que todos aquellos hermanos de San Miguel o que no entregaron el trabajo tienen tiempo para entregarlo. Sí, es culpa de él, pero no lo vamos a matar. Así que bueno, quédense tranquilos. Ustedes van con plus, porque ya tienen la explicación antes. Así que bueno, quiero decirles que fue un gusto compartir con ustedes. Nosotros fuimos creciendo en nuestro intercambio. ¿Se acuerdan que las primeras 2 clases estaban mudos? Y a medida que ha ido pasando el tiempo, hemos aprendido a poder comunicarnos a través del Zoom. Estas son las ventajas del Zoom y que tenemos gente de diferentes puntos de nuestra querida y amada Argentina que nos juntamos con un mismo propósito. Y eso es increíble. Este jueves, entonces, acuérdense, empiezan una materia, para algunos nueva y para otros no, pero la van a hacer todos por igual, que es fundamentos cuadrangulares. Ahí van a ser un montón más, porque va a haber gente de Córdoba, va a haber gente de Buenos Aires Sur, es decir, van a ser un montón. Y van a contar con una ventaja. Resulta que hay una hermana que forma parte de ese grupo que tiene una gran habilidad para hacer resúmenes. Y ella comparte todos los resúmenes con sus compañeros. Y es muy buena al hacerlo. Así que acuérdense de agradecérselo cuando lo haga, porque seguro que lo va a hacer para ustedes también. Así que bueno, será hasta pronto.
no voy a decir hasta el año que viene, porque es posible que nos veamos en alguna otra materia. Gracias por escuchar, gracias por aplicar, gracias por aprender. Y les deseo, pero el mejor del tiempo, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Eh, Así que, bueno, denme algunos días, yo les voy a mandar el formulario y si yo me atraso en mandarle el formulario, yo les voy a dar más días para que entreguen, así que quédense tranquilos. No es que los corro y digo el 21 sí o sí tienen que entregar. Si yo me atraso, yo les atraso la fecha de entrega. ¿Está? ¿Sí? Pastora, necesito consultarle algo. ¿Cómo no? Sí, el pastor José Luis, ¿cómo le va, pastora? Dios le bendiga. Muy bien. ¿Se acuerda que le comenté? Seguramente que sí, que como yo tengo el Instituto Sudamericano, usted me dijo que esta materia yo no tengo que rendirla. Yo Sí, sí. presenté los trabajos, todo, estoy en clase, Perfecto. pero ¿cómo se tomaría eso? Directamente no la rindo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, ahora otra Igualmente, pregunta. sí, Sería a continuación. Yo sé que la del día de jueves tengo que hacerla como hice Ministerial 1, que lo sí, hice, y ahora lo del jueves también porque es sí, sobre la cuadrangular. Lo que yo exactamente. necesito es saber qué otras materias después tengo que hacer. Sí. Mire, Eso esto es es lo que quería como, consultar. sí, eso como es un caso particular, yo no quisiera detener a todas las personas para, digamos, contestarle a usted la pregunta específica que es específica para usted. Usted tiene, ¿no es cierto, mi contacto? Sí. Creería que el pastor Hugo lo tiene, de Sí, acá de claro que Concordia, sí. así que se lo ¿Cómo pido a no? él. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ajá. ¿Cómo no, pastor? Sí, 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 y yo le voy contestando. Yo, la Dale. sugerencia que yo hago siempre es la siguiente. Hay materias que aunque uno las haya hecho, siempre, otro punto de vista siempre nos ayuda a poder entender alguna otra cosita, ¿no? Y aunque uno no rinda el examen final, Sí, sí, siempre sí, algo sí. se lleva, siempre. Pero Sí, por pídale al eso yo estoy pastor Hugo, participando ¿cómo no? de esta cátedra, siempre participé y voy a seguir participando porque está mi esposa, la pastora Mirta, mi hija Yamila, entonces siempre voy a estar